Muy bien. Como ustedes pudieron ver, el tema es diptongo, el hiato y la tilde diacrítica. Son tres cosas que nosotros vamos a ver ahorita y vamos a comenzar con lo que es el diptongo. Ustedes en su libro tienen ahí un fragmento. El rey león iba a celebrar un gran banquete al que todos los animales debían asistir, porque una invitación del rey era una orden en la que nadie podía hacer oídos sordos. Pueden ver ustedes que ahí las palabras resaltadas, león, debían, invitación, nadie podía, oídos. Entonces ustedes las van a escribir y la van a separar en sílabas. Le-on. ¿Van escribiendo? Le-on. Debían. Debían. Luego tenemos la palabra invitación. 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 Esta tiene 4 sílabas. Invitación. Luego, nadie. 2 sílabas. Nadie. Ahora está la palabra podía. Podían. Podían. Tiene 3. Oídos. Oídos. 3 sílabas. Bueno, vamos a explicar ahora en qué consiste cada uno de lo que acabamos de hacer. Ahorita lo hicimos ejercicio. Más adelante, a medida que vamos viendo el tema, van a ir ustedes entendiendo. Una sílaba es un grupo de sonidos que se pronuncian juntos en un solo golpe de voz. Esa es una sílaba. Por ejemplo, yo dije le-on. Ahí son 2 sílabas. En 2 golpes de voz yo dije le-on. Ahora, resulta que en algunas palabras aparecen 2 vocales juntas. Eso es lo que nosotros llamamos el diptongo. Diptongo es la unión de 2 vocales en una misma sílaba. Eso ustedes tienen que subrayarlo porque es muy importante. Eso que está en ese cuadrito significa que eso tiene que estar subrayado porque es lo que van a escribir. El diptongo, decíamos, es unir 2 vocales en una misma sílaba. En el caso de la palabra nadie, ustedes se fijan que die es una sola sílaba y ahí van 2 vocales juntos. I-e, nadie, i-e. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos diptongo, donde en una sílaba van 2 vocales juntas. No estamos diciendo que es la misma letra, ¿verdad? Sino que es diferente. Ahora está también, decíamos, ¿verdad? Que está formado por una vocal fuerte, el diptongo, una vocal fuerte y una vocal débil. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Cuando pronunciamos podríamos decir también se le llama vocales abiertas y cerradas o vocales fuertes y débiles. Si ustedes al pronunciar las vocales, ustedes se fijan en la forma que ustedes como ponen su boca, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros decimos la letra A, abrimos bastante la boca. A. ¿Verdad? Entonces, por eso decimos que es una vocal abierta. Y si yo digo la letra I, ustedes ven que más los labios los cierro más y no digamos la letra U. Cerramos más los labios. Cuando decimos O, la letra sea la O, nosotros O, ¿verdad? Entonces, con la letra E, los labios los abrimos. I, O, U. Ustedes pueden hacer los ejercicios con su boca y van a ver cómo ustedes van formando las letras vocales. A medida que ustedes van pronunciándolas, la boca se abre o se va cerrando. Bueno, entonces decíamos que en el diptongo es la unión de 2 vocales graves, de 2 vocales, está formado por una vocal fuerte, A, E, O. Esas se llaman vocales fuertes porque cuando las pronunciamos también son vocales cerradas. Porque cuando las pronunciamos nosotros las hacemos, suenan fuerte y aparte que son vocales cerradas. Y luego tenemos las débiles, que es la letra O y la letra U.
Se les llama débiles porque las pronunciamos más suave y porque también son vocales cerradas. Enseguida de una fuerte por una vocal fuerte o por dos vocales débiles. Por ejemplo, ahí tenemos la palabra caimán. Caimán. Ciudad. Fíjense que en cai, que es una sílaba, aparece el diptongo AI. La A es fuerte y la I cerrada, perdón, abierta, y la I es débil y es una vocal cerrada. AI. Luego está ciudad. Ciu y U. Van dos vocales, una fuerte y una débil. Ahora, los diptongos, como explicaba el video, llevan tilde según las reglas de acentuación. Ahí, siguiendo las mismas clases que vimos anteriormente de las palabras agudas, las llanas o graves, él decía llanas, pero es lo mismo, llanas o graves son las mismas. Y las esdrújulas van a llevar la misma regla de acentuación. Se tildan, dice, las palabras agudas que terminan en vocal N o S. Se tildan las palabras graves o llanas que no terminan en vocal N o S. Y todas las esdrújulas se acentúan. Posiblemente algunas palabras la terminación termina en un diptongo. Pero como al final, ustedes van a ver, siguiendo el mismo, ¿verdad? Como explicó el video, siguiendo el mismo patrón de las reglas de acentuación para llanas agudas o graves, esdrújulas, es lo mismo, ¿verdad? Ahora, eso en cuanto a lo que es el diptongo. Ahora, ahí los diptongos, les decía yo, que van, ¿verdad? Una vocal abierta y una cerrada, una vocal cerrada y una abierta. Ahí tenemos unos ejemplos. Al, re, causa, peine, oiga, aire, causa, peine, oiga, pausa. En el primer ejemplo, AI es una vocal abierta y una cerrada. Causa, una vocal abierta, AU, una cerrada. Peine, una vocal abierta y una cerrada. Y así todas los diptongos van informadas siempre por una vocal abierta y una cerrada. Y también está el ejemplo de una vocal cerrada y una abierta. Por ejemplo, comedia, tierra, piojo, viaje. ¿Se fijan ustedes? Fíjense bien ahí, al separar las sílabas, que siempre van a estar en una misma sílaba, las dos vocales, por eso se llama diptongo. Y luego hay algunas, ¿verdad? También que se forman diptongos con dos vocales cerradas. Generalmente no van a haber vocales que las dos sean abiertas. Se puede dar el caso de dos vocales cerradas, pero que hayan dos vocales abiertas. Solo dos vocales cerradas, por ejemplo, ruido. Tenemos los UI, que están en una sola sílaba. Las dos son vocales cerradas y son débiles. Y luego ciudad, miren, y U. Triunfo, y U. Y ruina. Ahí está UI. Entonces, se da el caso, ¿verdad? De que pueden haber dos vocales cerradas en un diptongo. O una vocal abierta y una cerrada. Ahora vamos a ver lo que significa el hiato. El hiato son dos vocales abiertas iguales. Ahora, ¿por qué aquí sí se puede dar esto? Porque en el hiato hay una característica. El hiato no aparece en la misma sílaba. Dice, ustedes se fijan ahí que no está creer, no está en la misma sílaba, porque dice creer, están separadas, creer. Entonces, pero sí, ¿verdad? Dentro de la palabra sin estar separadas, están unidas, creer. Entonces, hay dos vocales abiertas iguales, pero que no pertenecen a la misma sílaba. Entonces, al estar así, es lo que nosotros llamamos hiato. Dos vocales, pero no están en la misma palabra, pero no en la misma sílaba. Sí están unidas, pero no en la misma sílaba. Tenemos la palabra zoólogo. Mire, zoólogo, separada, zoo. Luego está azahar. Ahí hay algo diferente.
la H separa a las dos vocales, pero, como ustedes saben que la H, decimos, es una letra muda, ¿verdad? Entonces no tiene sonido. Entonces nosotros vamos a leer azahar. Esas son cuando hay dos vocales abiertas iguales. Miren, o, a. Luego está dos vocales abiertas distintas. K, E, ero, teatro, caoba, aéreo, almohada. Entonces ahí se forma un hiato porque están dos vocales, una a continuación de la otra, nada más que en diferentes sílabas. Luego tenemos una vocal abierta seguida por una vocal cerrada, tildada, que es donde estaba explicando el video de que lleva tilde. Aulla, aulla. ¿Por qué aulla lleva tilde? Aulla. ¿Por qué la U ahí, ¿verdad? Lleva tilde porque forma parte de lo que es una palabra. Esa es una palabra, aulla. Porque, bueno, pero eso es una llana, aulla. Luego tenemos, aunque termina en vocal, siempre se va a acentuar porque la regla así lo dice. Y luego está la palabra país, también, termina en S, pedía, periodo. Entonces, van tildadas, dice, porque van seguidas por una vocal abierta. O sea, la regla dice, ¿verdad? Según lo que estábamos viendo en el video, se tiene que tildar porque va seguida de una vocal abierta. Una vocal, la letra A, la letra E, que son vocales. Entonces, por eso se tiene que tildar. Ahora, muy bien. Tenemos nosotros el dictongo. Está siempre en el dictongo. Vamos nosotros a ver, ya vimos, ¿verdad? El hiato, el dictongo. Ahora vamos a ver lo que es una tilde diacrítica. Tilde diacrítica es una rayita que se pone, ¿verdad? Sobre una vocal. Anteriormente habíamos visto nosotros que siempre la tilde va a ir sobre una vocal y que estaban las reglas sobre la acentuación. Pero en el caso hay una tilde que se llama prosódico, una ortográfica y está la diacrítica. La tilde prosódica es la que tiene la fuerza, pero no se escribe la rayita. La ortográfica es donde nosotros sí le colocamos a la palabra la rayita, porque las palabras agudas, graves o llanas, según la regla, nos va a indicar que tenemos que ponerle esa rayita, esa tilde. Y la diacrítica es el acento gráfico, dice, que sirve para diferenciar palabras con idéntica forma. O sea, a veces nosotros la misma palabra, pero dependiendo de su uso y de la forma en que nosotros la vamos a pronunciar, va a tener la tilde diacrítica, va a tener que llevar esa rayita arriba. Por ejemplo, ahí tenemos dos palabras, sé del verbo saber, se tiene que acentuar, porque dice, sé que lo dijo, ¿ven? Le da fuerza, sé que lo dijo. Y ahora, en el segundo ejemplo, que es un pronombre, no va, se fue temprano. Entonces no va, ni hay una tónica ahí. Entonces, por eso, y porque en los pronombres no está, la regla dice que no se debe de acentuar. Entonces, según la forma como estoy usando la palabra sé, yo lo voy a poner la tilde. Cuando es del verbo saber, sé que lo dijo. Mire, hasta le hago fuerte. Sé que lo dijo. Usted lo dijo. Sé que usted lo dijo. ¿Verdad? Entonces, ahí tiene que ir tilde porque le estoy dando fuerza a la palabra y porque dice que las palabras que pertenecen al verbo saber, ahí en esa forma en que yo la estoy diciendo, yo tengo que acentuarla. Y cuando es pronombre, se fue temprano. Estoy hablando de alguien que se fue temprano. Ahora tenemos la palabra más, ¿sí? Más, cuando quiere ser cantidad, se tiene que acentuar. ¿Verdad? Por ejemplo, ella ganó más premios que Juan.
Ahí estamos hablando de cantidad, más. Entonces, se tiene, quiero más. Es cantidad, de tener más cosas, más cantidad. Entonces, se tiene que acentuar. Pero cuando significa, pero, quiero más, no puedo, quiero más. Quiero, más no puedo. ¿Sí? Entonces, ahí no puede ir acentuada porque está la palabra pero. Esa palabra pero me hace que no vaya acentuada. Quiero, más no puedo. Luego está la palabra té, que cuando significa una bebida, té, del que nosotros bebemos, ¿verdad? Té de Lipton, té canela, de cualquier té que nosotros bebamos, le ofreció té, le ofreció una bebida, ¿verdad? Entonces, la palabra té, como es bebida, tiene que ir acentuada. Pero cuando la palabra té es pronombre, no va acentuado. Estamos usando esa palabra té como un pronombre, no lo voy a acentuar. Te lo prometí ayer. Te lo prometí, pero no lo cumplí. ¿Ah? Ahora, la palabra de, que es del verbo dar, mejor no le dé. Mejor no le dé comida al perrito porque se va a engordar más. Mejor no le dé premio porque no se lo merece. ¿Verdad? Estamos usando el verbo dar y ahí sí tenemos que acentuar. Luego, cuando es una preposición. Cuando la palabra de está haciendo las veces de una preposición, no se va a acentuar. Leí un cuento de hadas. Posiblemente puedo decir, leí un cuento, pero la preposición de me va a explicar a mí que es de hadas. Luego tenemos la otra palabra, aún. Aún, cuando equivale a todavía. Todavía. Ahí, aún lo espera. Quiere decir, puede ser, todavía lo espera. Entonces nosotros usamos la palabra aún. Aún espera, aún espera la medalla que se ganó en matemáticas, por ejemplo, y no se la dieron. Aún espera. Ahí tenemos que ser acentuada. ¿Por qué? Porque equivale a todavía. Y el otro aún, cuando utiliza la palabra incluso, aún sin permiso, se va. Se fijan ustedes que a veces cuando nosotros estamos pronunciando la palabra, lo hacemos aún, lo estoy haciendo yo en forma fuerte, aún, lo espera. Pero en el caso del otro aún, que es equivale incluso, yo digo, aún sin permiso se fue, aún sin permiso se fue a la cafetería. O sea, no le doy mucha fuerza a la palabra. Entonces, esto es en sí la tilde diacrítica. Es el acento gráfico que sirve para diferenciar palabras con idéntica forma. Dependiendo de la forma en que yo lo voy a usar, dependiendo de la forma que yo lo voy a pronunciar, la palabra va a llevar tilde diacrítica. Esa rayita que siempre tiene que tener. Ahí tenemos nosotros en el libro un ejercicio que ustedes pueden ver. Observe la imagen y escriba un diálogo corto en el que use palabras con hiato. Vamos a ver, quiero que ustedes participen ahorita en esta actividad porque sé que ustedes tienen muy buenas ideas y ustedes pueden participar.